Ahora vamos a hablar de cuál es el secreto. No ve mucho en las cuestiones financieras, libros, videos, gurús. Están hablando del secreto, ¿no? El secreto para ser millonario. 7 secretos para ser millonario. Libro El secreto para ser millonario. Rápido y fácil. Millonario instantáneo. Solo hay que saber algo que otros saben, que los ricos saben, pero que los pobres no. No. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Vamos a estar hablando en esta sección de eso, de cuál es el secreto. Y el secreto aquí es nada. No hay un secreto. ¿Cómo así que nada? Entonces, ¿para qué estamos haciendo este curso? Las cosas que hay que saber no son un secreto. Vamos a hablar de ellas, pero no son un secreto. Son cosas simples, básicas que hay que aplicar. Que mucha gente es verdad, no sabe, pero que son cosas que no son difíciles de entender. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Si no es un secreto, ¿qué es lo que hay que saber? Vamos a ver varios puntos que hay que saber. Primero, que sí se puede, que sí se puede llegar a tener una fortuna, que sí se puede llegar a ser rico, que sí se puede llegar a vivir sin deudas. Dice Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Lo primero para hacer algo es creer que se puede hacer. ¿Sí? Colón, para querer cruzar el mar, primero tuvo que creer que podía cruzar el mar y llegar a otra parte. Lo primero, cualquier persona que ganó una copa en el fútbol o que logró una gran cosa, primero tuvo que creer, bueno, voy a hacerlo, voy a intentarlo porque creo que es posible. Sí se puede ser rico, hay que ser intencionales, pero es una fórmula. ¿Por qué? Porque la gente que no cree entonces empieza a buscar no caminos, sino que empieza a buscar excusas. Y eso es lo que tiene la gente que no logra nada, excusas. No es que el gobierno, no es que mis hijos, no es que el rico es más rico y el pobre es más pobre. ¿Conoce usted una persona así o es usted una de esas personas? No, es que yo no hice eso, es que yo no fui un futbolista grande, es por la rodilla y que mis papás no me apoyaron y que el gobierno no me apoyó y que es... Hay tanta gente que lo ha logrado con las mismas dificultades, solo que unos encontraron un camino, otros encontraron una excusa. Hay gente que encuentra soluciones, hay gente que encuentra excusas. La gente que encuentra soluciones está en la gente que cree que sí se puede. Que entiende que la vida no es justa, pero que eso nos conviene. Porque si la vida fuera justa estaríamos jodidos. Hay que dejar de pensar en lo que no depende de mí y empezar a hacer lo que sí depende de mí. Por ejemplo, yo no puedo bajar la inflación, pero sí puedo pensar, uy, ¿cómo voy a vender un 10% más el año que viene? ¿Cómo voy a empezar un nuevo negocio el año que viene? ¿Cómo voy a crear otra fuente de ingreso el año que viene? ¿Cierto? No estoy bajando la inflación, eso no depende de mí, pero sí estoy buscando cómo obtener más ingresos. Eso sí depende de mí. Lo otro es que uno tiene que creérsela, porque si uno no se la cree, nadie más tampoco va a creer en uno. Es así, por ejemplo, con el hablar en público. A mí siempre me costó mucho hablar en público. Aún el día de hoy estoy aprendiendo, pero la gran diferencia la hizo cuando yo dije, bueno, yo sí puedo hablar en público, yo sí puedo pararme al frente de personas y hablar y ser y expresarme y decir lo que estoy pensando. Pero lo primero es creérselo. Y los quiero hacer reflexionar en eso. Hay gente que sabe menos que usted. Hay gente que ha tenido menos oportunidades que usted, pero hay gente que está haciendo, esa misma gente que sabe menos, que tiene menos oportunidades, que son más feos, más pobres, más todo lo que usted quiera, ellos están haciendo mucho más de lo que usted está haciendo. Porque la diferencia es que ellos creen en sí mismos y usted no. Y tal vez usted también conoce personas al contrario, que usted dice, uy, mire, este sabe más que yo, este es más inteligente, tiene una mejor presencia que yo y está en un lugar peor porque es una persona que no intenta nada, que no cree que puede hacer nada, que está ahí ya
en el lugar que está y que no quiere tal vez salir de ahí o que no cree que puede salir de ahí. Es una persona conformista. Una persona conformista es una persona que busca excusas. Una persona ambiciosa es una persona que busca soluciones. Entonces, lo primero es creer que sí se puede. Lo segundo es que la riqueza y los ricos no son malos. La iglesia tradicional nos ha enseñado eso, que la riqueza es algo malo y que los ricos son malos. Pero dice Deuteronomios 8:17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Aquí lo que está diciendo es Dios quien da la riqueza. Y si la riqueza fuera algo malo, ¿por qué Dios daría algo malo? En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que eran ricos. Abraham era rico, David era rico. Dios, ¿con qué bendijo a Israel? La cuestión es que la riqueza no es algo malo o bueno. La riqueza es una lupa. La riqueza hace ver lo que somos más grande. Lo malo no es la riqueza, lo malo es el orgullo. Y para ser orgulloso no hay que ser rico. Una persona que es orgullosa y consigue riqueza, se le va a ver más lo orgulloso. Una persona que es humilde y consigue riqueza, su humildad se va a notar más. Tal vez usted conoce una persona así, una persona que usted sabe que tiene buenos recursos, pero que es una persona humilde, una persona que se le nota la humildad aún mucho más, porque usted sabe que aunque tiene un montón, no es una persona fastidiosa. El orgulloso, con mucho o con poco, es orgulloso. El humilde, con mucho o con poco, es humilde. Y de nuevo, la riqueza no es algo malo. El hombre sabio en Proverbios no es pobre, siempre teniendo en cuenta que la riqueza la da Dios. Pero también nosotros tenemos una parte, como es como el granjero ara la tierra y siembra la semilla, pero sabe que es Dios quien manda la lluvia. Que al final la cosecha también depende totalmente de Dios, pero Él hace su trabajo. Entonces algunos dirán, no, pero es que la Biblia habla del joven rico, ¿cierto? En Marcos 10, del 17 al 31, dice que los ricos es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Bueno, esto es una malinterpretación. Si usted va y lee lo que está hablando allí, uno tiene que entender el contexto donde se está hablando. Aquí estamos hablando de la forma de pensar judía. Los judíos pensaban en su momento que los ricos eran las buenas personas. Entonces, que si alguien era rico era porque todo lo estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque así lo veían en la ley. Entonces la ley decía, si haces las cosas bien, te va a ir bien, si haces las cosas mal, te va a ir mal. Y ellos pensaban de esa forma. Entonces, el que es rico es porque hace las cosas bien. Entonces, por eso cuando viene el rico a preguntarle a Jesús qué debo hacer, él le dice, solo cumple los mandamientos. Y él dice, mire, yo ya soy rico, yo ya hago todo bien, yo estoy cumpliéndolo todo. Por eso inclusive es que soy rico, porque hago todo bien. Y ahí es, solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y ahí entonces es cuando Jesús empieza a hablar con sus discípulos y dice eso, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Dice que ellos se asombran, ellos se asombraron. ¿Y qué le dijeron? Bueno, y entonces, si no pueden los ricos, ¿quién podrá? ¿Quién puede entrar al reino de los cielos? Vaya y léalo, Marcos 10, 16 al 31, y dice que ellos se asombraron, dice 2 veces que ellos se asombraron. Y dice, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Para todos, para todo hombre, rico o pobre, es imposible, pero para Dios todo es posible. No es lo que hacemos lo que nos hace bueno, sino lo que Dios hace por nosotros lo que nos justifica. Y esto de nuevo es por la forma de pensar judía que ellos creían que el rico era bueno. Otros ejemplos. Y también creían que el que hacía las cosas mal era quien estaba en pecado. O sea, el que estaba en pecado le iba mal. Entonces, ejemplos, Job, por ejemplo, que era un hombre rico y le empezó yendo mal, y llegaron los amigos a decirle, oiga, Job, pero usted qué es lo que estaba haciendo mal, porque a la gente no le va mal de gratis. Algo, usted o sus hijos estaban haciendo algo mal. Y Job dice, no, pero yo no recuerdo eso que hice mal. Y al final Dios inclusive reprende a los amigos de Job por decirle, no, ustedes no saben nada, están diciendo que a él le pasó esto por algo malo que hizo. No, eso no fue por eso, fue para la gloria de Dios, inclusive fue lo que pasó. También tenemos otro ejemplo que es
el hombre que nació ciego a quien Jesús sana. Y a Jesús le preguntan, bueno Jesús, pero ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres? Porque alguien tuvo que haber hecho algo mal para que a él le fuera mal. Él dice, no, aquí no fue ni él ni sus padres, eso también fue para la gloria de Dios. Aquí lo que Jesús estaba era tratando de cambiar esta forma de pensar. No estaba diciendo que la riqueza en sí mismo era mala. Es más, si usted lee un poco después, dirá que tiene 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Entonces, Jesús no está diciendo que la riqueza sea mala, sino que está diciendo es que la riqueza tampoco lo hace a uno bueno, como creen hoy el evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, que si alguien tiene mucha fe, ese va a ser rico. Eso tampoco es algo bíblico. ¿Qué es lo otro que hay que saber? Esta es otra muy importante, y es que tener, ganar y gastar son cosas diferentes. Tener, ganar y gastar son cosas distintas, diferentes. ¿Qué significa tener? ¿Qué significa ganar y qué significa gastar? ¿Usted quiere tener $1.000.000, ganar $1.000.000 o gastar $1.000.000? Porque son cosas distintas, son cosas diferentes, ¿sí? Es más, si uno tiene $1.000.000 y se lo gasta, pues lo pierde, ya no lo tiene, lo gastó. Entonces, porque la mayoría de la gente no quiere tener, la mayoría de la gente quiere es gastar, quiere gastar. Y lo contrario de tener, y para gastar hacen lo contrario de tener, que es deber, estar en negativo. No tienen, sino que todo lo debe. Cuando alguien compra algo con deuda, no lo tiene, lo debe. Ese es el real antónimo de tener. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto tengo? Para gastar no hay que tener, porque uno se puede endeudar. Y así es como vive la mayoría de la gente, de deuda en deuda, gastando y gastando, pero no tienen nada. Mientras que para tener hay que ahorrar. Y para ahorrar primero hay que ganar. Cuando yo gano y ahorro, eso que ahorro es lo que tengo. Lo que no, gasté. El mundo nos enseña que para tener hay que endeudarnos. Para tener hay que vivir endeudándonos. Pero de nuevo, lo opuesto de tener es vivir endeudado. Vamos a ver a través de ese curso cómo eso no es así. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? De nuevo, viniendo, este es un curso con principios bíblicos. Proverbios 21:20, vaya y búsquelo. ¿Qué dice Proverbios 21:20? Dice, el deudor es esclavo del acreedor. El deudor es esclavo del acreedor. No queremos ser esclavos. Y eso es lo que vamos a aprender, y vamos a darle una sección completa a cómo vamos a salir de las deudas y dejar de ser esclavos. El mundo y la mayoría de la gente enseñan que hay que gastar y mostrar. Ahí es que si no me endeudo no tengo. Vamos a ver que eso no es cierto. Alguien que es rico e inteligente no muestra su riqueza, porque al mostrarla inclusive la pierde. Va a haber más gente pidiéndole, más el Estado le quiere quitar, más posibilidades de que lo roben. Alguien que tiene no vive mostrando. La riqueza es secreta. La riqueza no se ve. El gasto, el que gasta mucho, ese sí se ve. Pero quien tiene, ese no se ve. Y también es diferente el tener al ganar. Un buen trabajador gana. Alguien que es un buen vendedor, que es un buen trabajador, gana y gana mucho. Alguien que es un buen administrador tiene. Por eso usted tal vez conoce a alguien que aunque gane mucho, no tiene nada. Y alguien que aunque tal vez no sea el que más gana, sí logra tener. Un buen trabajador gana, un buen administrador tiene. Importante. ¿Qué es lo que usted quiere? Tener, ganar o gastar, porque son cosas diferentes. Y aquí vemos algunos ejemplos de gente que tiene muchos hombres más ricos del mundo. Cómo se visten, cómo se ven. Y aquí vemos otros ejemplos de personas que, aunque ganen mucho, Al Pacino, aquí vemos a Mozart, que fue históricamente considerado el mejor músico de la historia, Nicolas Cage, que son personas famosas y que ganan muchos.
Pero si usted va y lee su vida financiera, son personas que vivieron siempre quebrados y que hasta el día de hoy viven quebrados, en deudas, sin poder parar de trabajar porque tienen que pagar, pagar y pagar. Hay gente que tiene mucho, hay gente que gasta mucho. Lo cuarto que hay que saber, todo en la vida es un trade-off, todo es un sacrificio. Si Abraham Lincoln, disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. ¿Recuerdan qué significa trade-off? Significa un sacrificio. En esta vida todo es una cosa por la otra. El tiempo que usted está gastando aquí, no lo está gastando en otro lado. El dinero que está gastando aquí, no lo está gastando en otro lado. Cada sí son 100 no. Por eso es muy importante pensar a qué le decimos que sí. Es muy, muy importante. Cada decisión, hasta la más mínima, usted está sacrificando otras cosas. Entonces, ¿cómo debemos decidir? En regla general, debemos aprender a decidir a largo plazo. Cuando vamos a comprar carro, a invertir, a educarnos, a tener hijos, a casarnos, decidimos entre ser empleado o ser independiente, ahorrar o no, tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Hoy vivimos en un tiempo y una hora, una era en la que todo es a corto plazo, todo es ya, todo lo queremos inmediatamente. Ya, 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 queremos que las cosas pasen ya. No, debemos de dejar de vivir así y tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Estamos en la era del YOLO. Solo se vive una vez, hay que hacer las cosas ya. Cuando se vive de esa forma en un hedonismo de satisfacer nuestros deseos ahora mismo, también estamos sacrificando el futuro por el ahora. Pero vamos a empezar a pensar más en nuestro futuro. Tenemos que pensar en nuestras preferencias y también tenemos que pensar en nuestras limitaciones. Eso es lo que estudia la economía. Si alguno allí sabe algo de economía, sabe que esto es lo que se estudia, las curvas de preferencias, la restricción presupuestal. Tenemos limitaciones y tenemos preferencias. Ahora lo que queremos es buscar cómo maximizamos esto. También hay allí entre lo intertemporal muchas cosas. Economía se dedica a estudiar eso, a cómo tomar decisiones pensando en las limitaciones que tenemos, en esa restricción presupuestaria. Tengo tanto, ¿qué puedo hacer con ese tanto para administrarlo y usarlo de la mejor manera? Vamos a empezar a pensar de esa forma, porque todo es un sacrificio, pero también todo lo podemos administrar mejor. Quinto, hay que tener un plan. Un plan y un sueño son cosas diferentes. Un plan es específico, un sueño es solo un deseo. Vuelvo al ejemplo, quiero ser rico, eso es un sueño, eso es un deseo. Quiero tener $1.000.000, eso es más un plan. Sueño, no quiero tener jefe, plan, quiero tener mi propia empresa. Sueño, quiero ser inteligente, plan, quiero leer 12 libros este año. Dios es un Dios de planes. Vemos desde el principio y a través de toda la Biblia cómo Él tenía un plan de salvación y como también dice en Efesios 1, desde antes de que existiéramos, desde antes de la creación del mundo, allí hemos sido predestinados y Dios tiene un plan para nosotros. El mundo nos quiere llevar a pensar que no hay propósito, que para qué estamos aquí, que nada tiene sentido, pero no, todo es y tiene un plan. Dios es un Dios de planes y nosotros también tenemos que